Muy buenos días, chicos y chicas de TUMA, del programa TUMA. Mi nombre es Lina Betancourt, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, y mi superpoder es la imaginación. Este taller pretende que a través de la imaginación y del trabajo de ese gran concepto o categoría que es la imaginación, podamos también deconstruir el concepto de realidad y nos animemos a hacer historia épica desde nuestro lugar, con nuestras habilidades, con nuestros talentos, como lo busca este programa. Para iniciar este taller quisiera contarles de un gran escritor del siglo XIX que se llamó Julio Verne. Julio Verne era de origen francés y escribió una obra muy fértil para, sobre todo, niños, adolescentes, pero también tiene la capacidad de encantar a cualquier adulto por los mundos posibles que crea. Una de las frases que más me gusta de Julio Verne es aquella que dice que no hay nada como imaginar para crear futuro, pues lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana. Esta frase, desde siempre, ha querido decirme, o para mí ha querido decir, que aquello que no tiene lugar, que es la definición etimológica de utopía, es el prefijo negativo, topos significa lugar, algo que no tiene lugar, en este momento sí lo puede tener mañana. Normalmente cuando alguien es muy soñador, se le dice, no sea tan utópico o no viva de utopías, porque se considera que es algo imposible. Pero justamente la obra de Julio Verne, la vida de Julio Verne y la importancia de Julio Verne para todo el siglo XX nos dice que eso no pareciera ser así, que justamente ser utópico, ser soñador, ser imaginativo, permite que las cosas sean posibles, que haya avance, avance en términos de conciencia, pero también avance en términos de sociedad e incluso avance en términos tecnológicos y de esa gran palabra que ha venido rondando el siglo XX y el siglo XXI que se llama desarrollo. Julio Verne es el gran abuelo, por decirlo así, de la ciencia ficción y es el hombre que modeló todo el imaginario del siglo XX. Sus héroes y heroínas se caracterizan por siempre ver el más allá, ¿no? Ver más allá. Ese más allá es justamente la invitación de este taller, a que nos pongamos esos lentes que todos tenemos, que son los lentes de la imaginación, de los sueños, de la utopía, para poder ver ese mundo que se nos presenta como real, como experiencial y que se nos dice muchas veces que es de una determinada forma, para verlo con los ojos de la imaginación, que al fin y al cabo están conectados profundamente con los ojos también de la autenticidad, con los ojos del corazón, con los ojos de quienes somos en el fondo de nosotros mismos. Así que esta primera parte, digamos que pretendía presentarles a este gran hombre, Julio Verne, que además dijo también en algún momento, no viajaré más que en sueños. Y así fue. Él no tuvo que viajar por todo el mundo para escribir sobre los lugares más recónditos de la Tierra. Lo hizo y escribió sobre esos lugares desde su apartamento, desde su país, desde su ciudad. Es un hombre que viajó mucho con la imaginación, con el conocimiento, con el intelecto. Y así fue como modeló grandes inventos que el siglo XX vería ya resueltos en el mundo de la experiencia. Por eso Julio Verne es quien abre este taller, también diciéndonos que no hay obstáculos imposibles, sino que hay voluntades más fuertes y más débiles. Eso es todo. Esa es una gran frase de él. Y también quiero invitarlos a hacerse esa pregunta para iniciar este taller.
de qué tamaño es mi voluntad. Porque del tamaño de mi voluntad dependerá que yo pueda crear mundos alternos al que se me presenta o al que se me dice que existe. La segunda parte de este taller vincula un concepto que se llama realidad. La realidad desde pequeñitos nos la presentan, ¿cierto? Nos dicen, sea realista, o eso que usted está diciendo no es real, o aterrice, ¿cierto? Entre tantas otras cosas, o eso es imposible, o deje de estar por allá en las nubes, entre tantas cosas que nos van diciendo para decodificarnos ese concepto de realidad. Si nos vamos al diccionario, de hecho, la realidad está significada como existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien. Y también se nos dice que la realidad es esa cosa que existe en el mundo real. Imagínense eso tan complicado. Porque ciertamente es un concepto muy frágil, no más por un ejemplo que quiero poner en este caso. Cuando vamos a cine y vemos una película de ficción o una película de acción o cualquier película, vivimos allí una experiencia, ¿cierto? Que existe, o sea, la película existe, el cine existe y la película creó algo en mí. Por eso también ese efecto del cine, una vez salimos de la película, nos cuesta un poco ver el mundo exterior, ¿cierto? Porque estuvimos como en un mundo paralelo por unos 60 o unos 120 minutos, un largometraje. Ese concepto de realidad cuando vamos al cine se ve muy enfrentado, porque podríamos preguntarnos, ¿la película existe o no existe? ¿Sí? Se nos dice que la película no existe, porque pues como un formato aleatorio al mundo real, entre comillas. Pero en el fondo la película sí existe, porque creó algo en mí, yo la viví durante 160 minutos y generó algo dentro mío, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, dramas que nos dejan pensando, cuando vemos películas de ficción, pero que tienen un mensaje, cuando vemos películas animadas, estilo Disney o estilo Pixar, que también nos dejan enfrentados con cosas muy profundas de nosotros mismos, que nos hacen llorar, que nos hacen emocionar, que una vez salimos de la película tomamos decisiones de pronto sobre nuestras emociones. Todo eso existió. Entonces, realmente, ¿qué es la realidad? Si se nos dice que la película no existe, pero sí generó unas cosas en mí profundas y la viví durante 160 minutos. Entonces, la realidad, por ejemplo, en ese momento de la película, se pone a prueba, ese gran concepto de la realidad. Y podríamos decir que más bien es el observador quien influye considerablemente en lo que ve. Es decir, la realidad no es que sea algo completamente objetivo, que sea así de facto, sino que la realidad está prediseñada por quien la ve. Es ese famoso ejemplo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, que siempre nos ponen a ver un vaso con agua hasta la mitad y nos dicen, ¿usted cómo lo ve? Y hay unos que lo ven medio lleno y otros que lo ven medio vacío. Este es un ejemplo muy sencillo, quizás un lugar común, pero funciona mucho para explicarles, chicos y chicas, que la realidad es un concepto frágil, porque depende y está vinculada sobre todo al hombre, al ser humano, a la mirada que ha construido el ser humano sobre el mundo. Y de eso dependerá la percepción y la decodificación, la interiorización de la realidad. Así que podríamos llamar a ese mundo que solemos denominar como real, más bien como un mundo de experiencias, en el cual hay unas experiencias comunes, pero también hay unas experiencias propias. Porque llamarlo real, ya hemos visto con el ejemplo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, con el ejemplo del cine y con el ejemplo de toda la obra de Julio Verne, que la realidad es un concepto frágil. Por ende, a partir de esos tres supuestos, nos podríamos enfrentar a una pregunta y es,
es posible transformar eso que se llama o que solemos denominar como realidad, pero que es más un mundo de experiencias comunes, pero donde yo puedo tener experiencias propias. La respuesta, muy desde mí, desde Lina Betancourt, es sí, sí es posible transformar. Desde eso que se llama la utopía. Es algo que no tiene lugar en este momento, pero nadie quita que lo pueda tener en un futuro o que incluso pueda tener lugar dentro mío o que incluso pueda tener lugar en un paralelismo a ese mundo experiencial. Así que la invitación en esta segunda parte o tercera parte de nuestro taller es a que nos dejemos arrebatar por la utopía. ¿Qué quiere decir eso? Soñemos y soñemos en grande. Permitámonos imaginar. Porque la imaginación tiene una función social. Siempre tiene una función social. Para ser un ingeniero civil hay que tener imaginación. Para ser ingeniero de sistemas hay que tener imaginación. Todas las profesiones u oficios o cosas a las que nos dedicamos con imaginación cumplen una función social. Entonces, por ejemplo, la imaginación cumple una función social o un servicio social cuando en una cárcel, que el concepto de cárcel es un lugar donde van como las peores personas de la sociedad, ¿cierto? Es un lugar violento, es un lugar de pena, ¿no? de penitencia, de sufrimiento, y es un lugar gris. Las cárceles no tienen colores, si ustedes se dan cuenta, las cárceles son grises, son de cemento, hay hacinamiento, es un lugar terrible. En una cárcel, un trabajador social, un antropólogo, un ingeniero, un guardia civil puede ver una escuela de actuación. Puede ver en esos presos no potenciales escorias, ¿no? O escorias en acto, sino potenciales actores, potenciales poetas, potenciales escultores, potenciales ingenieros, potenciales seres humanos en plenitud. Y eso lo permite la imaginación. En algo tan feo que me dicen que es un lugar para descartar personas, yo puedo ver potencialidad, ¿sí? Puedo ver cómo potencializar a esas personas. También la imaginación me puede llevar a ver en lo que es basura un jardín. Y eso es justamente lo que hace toda esa gran ola del reciclaje o esa gran tendencia del reciclaje. En algo que alguien ve como basura, yo veo una materia para sembrar aromáticas, para sembrar legumbres, para sembrar florecitas, ¿sí? Eso lo permite la imaginación. La imaginación también permite ver a un payaso en un ladrón, por ejemplo. Puedo dislocar la visión del ladrón y convertirlo en un payaso. Eso es un poco lo que hace también la caricatura política que convierte a un corrupto, alguien que nos hace daño, que además de hacer daño es un ladrón con mucho poder, lo disloca esa realidad, ese concepto de realidad, esa experiencia, y por medio de la imaginación lo transforma en una caricatura, lo ridiculiza para convertirlo en otra cosa. Y asimismo, con todo lo que se nos pueda acercar al mundo de la experiencia. Pensemos en una dificultad o en una problemática familiar. Hay quien la ve como una fatalidad y hay quien la ve como una oportunidad. La misma pandemia. Hay quienes la ven como una ocasión terrible, hay quienes ven el sinsentido de la existencia en la pandemia, hay quienes la pandemia la han aprovechado para robar, para sacarlo, esa bestia que llevamos dentro, pero hay quienes han concebido la pandemia como una oportunidad para acercarnos, para ser mejores personas, para donarnos, para enfrentar la muerte, para enfrentar la fragilidad. Hay quienes han hecho de la pandemia
un mundo maravilloso porque han creado cosas a través de este mundo virtual. Tuma es un ejemplo de eso, ¿no? Cómo la imaginación nos puede ayudar a deconstruir ese concepto de realidad a través de sentir las experiencias y soñar utopías, crearle lugares a lo que hoy no tiene lugar. Por eso finalmente quiero invitarlos a hacer historia desde la imaginación, historias épicas. Para hacer historia se necesita vivir desde la autenticidad. Eso fue lo que hizo Julio Verne. Vivió desde esa voz interior que constantemente grita y habla, quiero vivir, ¿no? Esa autenticidad es aquella que nos llama a ser fieles a nosotros mismos. No es fácil a veces, ¿cierto? Porque escuchamos muchas voces exteriores que nos dicen cómo ser para ser aceptados. Vivir desde la autenticidad implica ser valientes, implica también enfrentar grandes pruebas, grandes retos, como las que enfrentó Julio Verne, e incluso implica enfrentarnos a no ser famosos. Hacer historia y vivir desde la autenticidad no necesariamente implica fama y no necesariamente implica eso que se llama éxito y no necesariamente implica tener muchos likes o ser instagramer, influencer y movilizar grandes masas. Sobre todo, hacer historia implica vivir desde esa voz interior que me llama a vivir en plenitud, es decir, a vivir una suma de experiencias de las que yo soy capaz. Hacer historia entonces implica pensar de una forma distinta, ver con otros ojos el mundo de la experiencia, estar en constante deconstrucción del concepto de realidad. ¿Y cómo se hace una historia épica? La épica es un género literario que nos habla de grandes héroes y heroínas que hacen grandes hazañas. Traído eso al contexto de este programa, Tuma, y lo que busca la corporación Dunga, es cómo yo puedo ser un héroe o una heroína haciendo historia desde la imaginación y como desde la función social de la imaginación, ¿cierto? Entonces, hacer historias épicas es concebirme como un héroe o una heroína que necesita nobleza e ingenio para hacer hazañas. Y no necesariamente voy a ser famoso o reconocido. Quizás pase inadvertido a los ojos del mundo de la experiencia, pero no pasaré inadvertido para la sociedad, pues la estoy transformando desde mi lugar, como hizo Julio Verne. No tuvo que viajar por todo el mundo, ser muy famoso. No, él desde su lugar, desde su habitación, podía ver cosas que los otros no veían, ver más allá. Y tener perseverancia para transformar esa sociedad. Así es como se es un héroe o una heroína. Esa es la invitación de este taller, a que dejemos volar nuestra imaginación y que desde allí replanteemos ese mundo que se nos presenta como real. Por eso, el tiempo que ustedes van a dedicar para hacer una tarea o un trabajo autónomo sobre este taller, quisiera que lo dedicaran a pensar en algo que observen en su vida que quisieran transformar desde la imaginación. Entonces puede ser algo que vean en su barrio que normalmente se presente como algo feo, como algo negativo, como algo violento y que ustedes quieran transformar. O puede ser algo en general de la sociedad, la corrupción que vive en nuestro país, o el hambre, el desasosiego, la desesperanza. Las cárceles, por ejemplo, o el colegio a veces es un lugar también de muy poca significación positiva y yo puedo imaginar el colegio de otra forma, puedo imaginar mi barrio de otra forma, puedo imaginar mi calle de otra forma, mi ciudad de otra forma. Los invito a ser los Julios Vernes de sus ciudades, de sus barrios, de sus comunidades, a que nos soñemos mundos posibles alternos al que se nos presenta como
irrevocable. Muchas gracias por estar atentos estos minutos, por recibir este taller como un regalo y estaré muy pendiente de sus trabajos y tareas autónomas. Que estén muy bien.